El 19 de octubre en la noche, Arana y su gente toma el cuartel de la Guardia de Honor. A la 1 de la mañana o a las 12 de la noche del día 20 salen a la calle y empieza un combate. La democracia hay que tomarla con sus límites. No puede sobreponerse la democracia a las libertades y los derechos humanos básicos. ¿Qué nos hace una comunidad? En este podcast exploramos los elementos comunes y también reflexionamos sobre qué acciones puedo hacer yo para que mi participación sea más activa y positiva en generar un cambio en nuestra sociedad. Bienvenido a Civitas, temporada 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Civitas. En esta ocasión nos acompañará el doctor Sabino, quien es historiador, sociólogo y también escritor. Y vamos a hablar de una de las etapas muy interesantes de la historia de Guatemala. Algunos le llaman la etapa de la primavera democrática en Guatemala. Así que vamos a explorar esos años de la historia, qué sucedió y si realmente le podemos llamar primavera a esa época. Qué gusto poder estar aquí con usted, doctor. Igualmente para mí, José. Gracias. En este programa vamos a hablar de una de las partes de la historia de Guatemala, tal vez más reconocida, pero no tan conocida a profundidad. Yo creo que suena y, ¿verdad? O sea, muchas personas la conocen o reconocen, pero no necesariamente la reconocen de adentrarnos en ese periodo de la historia, y es lo que algunos llaman esta época de la primavera democrática en el país. Usted, doctor, tiene varios, en sus libros ha hecho un compendio y una revisión de esa época de la historia, y tal vez partamos de ese punto. ¿Por qué el nombre de primavera democrática? ¿Cuál era el contexto nacional en ese entonces? Bueno, yo empezaría más que todo por el contexto internacional. Ok. Porque Guatemala había vivido la dictadura de Ubico, 13 años, aunque digan 14 porque cuentan mal. La dictadura de Ubico había sido una dictadura progresista realmente, y muy similar, no muy similar, pero en una época, en los años 30, en que muy pocas democracias habían en el mundo. O sea, Ubico no era una anomalía. Pero ya en el año 43, 44, cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, en la etapa final de esta guerra, se habla de retorno a la democracia, se habla de libertades, se emite la Carta del Atlántico, donde está todo esto. Entonces, Ubico, como otros dictadores, quedan fuera del foco. Y ahí comienza un movimiento para oponerse a él. En parte porque el programa de Ubico ya se había cumplido, y él llevaba muchos años ya, 13 años. O sea, ya se había eliminado la delincuencia prácticamente a cifras mínimas, se había hecho un programa grande de construcción de carreteras, obras públicas, obras municipales, se había terminado con la deuda externa. En fin, ¿qué más se le podía pedir a Ubico? Y la gente estaba buscando otro ambiente. Entonces hay una serie de manifestaciones que terminan con la renuncia de Ubico. Ubico muy claramente lo expone a uno de sus allegados, diciendo que él podría sostenerse en el poder, pero no quiere sostenerse sobre un baño de sangre, un mar de sangre, como ha pasado en El Salvador meses antes. Esto ocurre en junio del 44. Todavía, bueno, ahí hay una serie de manifestaciones estudiantiles, de lo que pudiéramos llamar la clase media profesional, algunos empresarios urbanos, y Ubico entonces renuncia el 1 de julio del año 44. Ahí él nombra un triunvirato. Nunca está muy claro por qué nombró ese triunvirato. Obviamente él no quería pararse frente a la Asamblea Nacional y decir: aquí está mi renuncia. Pero era un sábado,
digamos, la imagen benevolente es que él quería evitar que ese fin de semana fuera tumultuoso, caótico, lo cual podía ser. Pero él ya no quería estar ni un día más en el poder. Él sentía que el pueblo lo había un poco como traicionado, que él le había dado tanto y que de pronto... Y él tenía mucho apoyo en el interior, tenía gran apoyo. Total que él, en un acto así un poco democrático, poco institucional, digamos, le deja transitoriamente el poder a una junta de 3 generales. Pero uno de ellos, Poncevaides, Federico Poncevaides, tiene ya despierta, yo diría en un fin de semana, la ambición de poder. Y logra que la Asamblea lo elija como presidente provisional el 3 de julio. Él deja libertad de prensa, se forman nuevos partidos políticos, se pone una fecha para las elecciones, que es diciembre de ese año, y reina un clima de democracia y libertad. Ahí surge un poco esa idea de lo que algunos llaman primavera democrática. Justo eso le iba a preguntar, porque Ubico es parte, digamos, como político de quienes nombran o quienes delegan a ese triunvirato. Claro, Ubico lo delega. Hay unas versiones, pero de mucha gente anti-ubiquista, porque es la gente que estuvo en la revolución contra Ubico, de izquierda o de derecha, pero eran anti-ubiquistas. Y dicen que Poncevaides era manejado por Ubico, pero en la realidad no hay la menor prueba de eso. ¿Y Ubico a dónde se fue? A su casa. O sea que Ubico desaparece de la vida pública a partir de julio. Y lo que aparece es la intención de Poncevaides de asumir él el poder en forma completa, no como gobernante provisional. Ganar las elecciones de diciembre y lo más probable, lo más posible, convertirse en un dictador. Eso, digamos, frustra todo ese movimiento que había habido, ese movimiento que era democrático, que no era socialista. Era un movimiento simplemente antidictatorial que quería ponerse a la par de esas tendencias que se iban insinuando. Fíjense que el movimiento comienza en junio del año 44, el antiubiquista, que es la época de la invasión a Normandía de los ejércitos aliados contra Hitler. Hitler está quedando aprisionado en 2 frentes, por el este viene la Unión Soviética y por el oeste estas tropas que han desembarcado. O sea que hay como una especie de alianza, hay una alianza, una especie de unidad entre el comunismo y las democracias, aunque se dice que luchan por la democracia. Hay un equívoco ahí. Ese equívoco se va a manifestar rápidamente en Guatemala en poco tiempo. Pero quiero decirte que todavía la guerra no ha terminado, falta un año prácticamente. La guerra en Europa termina en mayo del 45 y en Japón en agosto. Ahora, Ponce trata de convertirse en dictador y apela a medidas demagógicas con la población campesina y a represión contra la población urbana, y llega a un paroxismo tal que en octubre ya es asesinado una importante personalidad, Alejandro Córdoba, que es el director y propietario del Imparcial, el periódico más importante. Bueno, ahí empiezan a conspirar contra Ponce, las mismas fuerzas. No hay un ambiente cívico de resistencia, hay mucho temor, Ponce sabe cómo reprimir, y la única esperanza que queda es el ejército, los oficiales jóvenes que se distancian de, digamos, ese pasado dictatorial, que quieren algo nuevo. Y así se va a dar, y hay civiles también, hay una especie de convergencia en hacer algo. Y hacer algo no significa más que dar un golpe, no hay término medio contra Ponce. Al final el golpe se da cuando un oficial joven, Francisco Javier Arana,
se levanta con la unidad de tanques que está en la Guardia de Honor. Es la única unidad de tanques que hay realmente. Son tanques de la Segunda Guerra que ya no del último modelo que ha donado Roosevelt a los aliados. Y Guatemala es un aliado de los Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, contra Hitler y los japoneses. Total que salen, ahí el cabeza de la rebelión es Arana. Toriello, Jorge Toriello, es un comerciante, empresario de la ciudad de Guatemala y ha hecho amistad con un oficial joven que no tiene mucho arrastre en el ejército, porque es muy joven, que se llama Jacobo Arbenz. Pero ellos dos trabajan un poco como enlaces. Y al final, Arana triunfa. ¿Y esto fue, doctor, en el 45? No. En el 44. 44. Eso es el 20 de octubre. 20 de octubre del 44. El 19 de octubre, en la noche, Arana y su gente toma el cuartel de la Guardia de Honor. Y a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche del día 20 salen a la calle. Y empieza un combate. Y no es un combate así, una escaramuza, es un combate. Hay en Matamoros y San José luchan contra esos tanques, hay artillería, hasta que al final se derrumban moralmente las fuerzas de Ponce, hay un incendio en el San José y triunfa la rebelión. Y las fuerzas de Ponce, porque esa era una facción, llamémosle, en la parte de Arana que venía del ejército. Ajá. Toriello, digamos, era un civil. Un civil. Arbenz también estaba en el ejército. Arbenz había renunciado al ejército. Okay. Cuando vio las pretensiones y la prepotencia de Poncevaides, Arbenz renuncia, pero se dedica a conspirar. Y se va a El Salvador, él está casado con una salvadoreña, María Vilanova. Claro, los movimientos de la conspiración no quedan registrados en el papel, pero obviamente hay contacto con estudiantes que después, de los que ya habían estado contra Ubico y de los que luego se van a poner contra Ponce, pero en realidad no es un movimiento cívico muy grande. El movimiento cívico está como amortiguado por esa represión de Ponce. Pero cuando sale Arana a la calle con los tanques y esta gente es avisada, entra a la Guardia de Honor Toriello con Arbenz y ahí empieza, digamos, a ampliarse el movimiento. La gente en la madrugada va saliendo a la calle, hay tiros. Mira, se calcula que la cantidad de muertos es de alrededor de 700. Al final triunfan, a Ponce se le muere un hijo en Matamoros y se forma un triunvirato con estas personas. Arana, Toriello y Arbenz. Exactamente. O sea, ahí la figura menor todavía es Arbenz. Arana es el principal, pero en cierta forma tiene la fuerza militar, pero él no es un político. Es un hombre que quiere la democracia y hasta ahí, que está contra la dictadura, como la gran mayoría de los guatemaltecos de la época. Sí. Porque ahí no hay una variante ideológica. Ahí va a haber la primera pequeña discrepancia. Arana piensa que hay que postergar la fecha de las elecciones. Toriello no. Toriello creo que se va a arrepentir después. Porque ellos van a decir, nosotros no estamos para perpetuarnos en el poder. Vamos a cumplir el plazo establecido, que ya lo dictó la Asamblea en julio. Y el plazo de diciembre, o sea que quedan 50 días. Y eso va a favorecer, bueno, digamos, después del 20 de octubre hay un algarabía en las calles, la gente contenta. Ahí es que Ubico marcha al exilio y vuelven a funcionar los partidos políticos y dos partidos surgidos de ese movimiento del 44, el Frente Popular Libertador
y Renovación Nacional, eligen a este señor Juan José Arévalo, doctor en Filosofía de la Educación, que está dando clases en Argentina. Él no es un político. Y ahora hablamos mucho de outsiders. Él es un outsider realmente. Es un hombre alto, imponente, carismático, en fin. Del mundo, como dijeran, afuera, porque estudiaba, o estaba trabajando en Argentina en ese momento. Exacto, que tenía mucho prestigio eso. Y un académico, una persona que era doctor. Aquí no había muchos doctores tampoco. Total que él triunfa en las elecciones. Claro, está con apoyo del ejército, porque ese cuento que hablan de los acarreados, por ejemplo, eso es la tradición guatemalteca desde hace más de un siglo. Y eso justo es una pregunta, porque ¿cómo se celebran las elecciones después de no tener elecciones por, ¿cuánto? Unas décadas, Bueno, probablemente? O sea, porque estaba la época de Ubico, digamos, en la época de Ubico sí había elecciones, claro. Él era candidato único. Pero estas elecciones se celebran con el andamiaje legal de la Constitución de 1879. Se vota durante 3 días. No hay ningún reparo en ir dando resultados provisionales. Quiere decir que realmente lo que es el voto secreto no opera. Y le hacía la pregunta porque creo que tenemos la idea de estas elecciones libres como la idea que tenemos hoy en día de las elecciones libres, pero las elecciones eran de una forma distinta a las que... Totalmente, no sé. Mira, yo creo, estudiando bien, saltando hacia adelante, las elecciones que se organizan a principios del año 1958, las que gana Idígoras, son las primeras elecciones libres, porque el presidente provisional, Flores Avendaño, prohíbe usar los camiones del ejército para trasladar votantes. Es la primera vez que hay esa prohibición expresa. Entonces, bueno, las elecciones... Ajá. Y la relación de Arana o de este triunvirato que estaba en el poder con Juan José Arévalo... Es buena en general, ninguno lo recusa. Arévalo hace campaña, habla de socialismo espiritual para distanciarse del marxismo. Él es lo que pudiéramos llamar un socialdemócrata, un hombre que quiere reformas laborales, darle peso a los sindicatos. Él diría dignificar al obrero. Muy urbana la mentalidad, ¿eh? No hay nada de indigenismo, no hay nada de favorecer a los campesinos en ese primer momento. Lo que hace Arévalo es eso, dejar que los sindicatos se organicen, que no lo había permitido Ubico, y aumentarles el sueldo a los maestros, crear una facultad nueva. No es una gran obra realmente, y él 32 veces suspende las garantías, lo cual en 6 años significa bastante, ¿no? Significa cada 2 meses hay un mes sin garantías, por complots que algunos son verdaderos, pero otros son simples reuniones de gente que a lo mejor quiere conspirar, pero que no está más que hablando. No hay hablando de política. Hablando de política y contra el gobierno, pero hasta ahí llegan. La primera de esas él asume en marzo, 15 de marzo. Y ya en abril, para la fecha de la muerte de Barrios, se reúnen unos liberales en el cementerio, lo apresan como si hubiera sido un complot, en fin. Lo llevan a la comisaría, muere uno de ellos, Pivaral. O sea, la imagen de democracia pura y perfecta es una fabricación ideológica muy posterior. Yo no por eso desvalorizo la obra o el gobierno de Arévalo. Yo lo que pienso es que, bueno, no puedes tener
todo un periodo de dictaduras y de gobiernos autoritarios y de pronto pasar a una cosa como la de Suiza. No se puede. Y Arévalo tiene sus tendencias autoritarias también y organizan bandas, no alcanzaría a llamarlas paramilitares, pero bandas de manifestantes armados. Claro que van con palos, machetes, pero sí hay varias manifestaciones. Y entonces Arévalo va cumpliendo su programa, pero las fuerzas que apoyan a la revolución, como en toda revolución, esta es una reflexión que me gusta mucho hacer porque estamos contra Ubico, todos estamos contra Ubico, queremos que termine la dictadura de Ubico, ahora. Hasta ahí va magnífica la unidad. Cayó Ubico, se fue Ubico, y ahora, y unos quieren una cosa y otros quieren otra. Y ahí aparece una división entre moderados y radicales. Los moderados se conforman con algunas reformas sociales y el establecimiento de una democracia con una nueva constitución. Los radicales quieren ir más hacia el socialismo. Y la influencia comunista empieza a manifestarse. Entonces, así las cosas, la gente empieza a pensar en las próximas elecciones. Arévalo, mientras puede, balancea entre un extremo y otro. A un extremo queda Arana y al otro extremo queda Arbenz. Arbenz apoyado por las fuerzas comunistas, que todavía no son legales, pero que ya existen, que controlan a los partidos, digamos, de izquierda. Sí, y ahí está el rol de gran peso que juega su esposa con Arbenz y con Arana también, digamos, del otro extremo, digamos, del otro lado de la moneda. Estaba viendo o leyendo algunos escritos que muchas personas, por miedo al comunismo, en ese contexto, se acercaban a Arana a proponerle dar un golpe. Exactamente. Que él fuera el líder de un golpe. Y Arana tiene una disonancia interna. Uh-huh. Él sabe que hace falta un golpe, pero él es el que ha traído la democracia. Sí. Y él lo dice en algún momento, no voy a deshacer la obra que yo mismo hice. No sé si con esa palabra. Uh-huh. Lamentablemente falta una buena biografía de Arana, que estamos tratando de ver cómo se realiza. Porque Arana es un personaje, fíjate, es un personaje interesante porque él es un hombre populachero, no populista. Uh-huh. Es un hombre sencillote, tranquilo, que odia dar discursos. Incluso en la fecha del 20 de octubre, él no quiere arengar a la tropa, el segundo de él es el que arenga a la tropa, porque él no está para eso. Y o sea que no es un hombre ambicioso políticamente, pero todo el mundo se va reuniendo detrás de él, porque cuando hay una polarización es así, no queda una tercera alternativa. O quedan, pero sin. Entonces, Arana, como los moderados que reúnen a liberales, a parte de los estudiantes de junio del año 44, gran parte del ejército sí, que se opone a Arbenz. Arévalo trata de hacer un pacto, no le funciona. Y entonces ahí... ¿Ese es el llamado Pacto de Barranco? ¿O no? Todavía no. No, el Pacto de Barranco es antes. Es antes, ok. Es cuando Arévalo sufre un accidente, cuando está acompañando a unas bailarinas ahí, rusas. Ajá. En el lago de Atitlán, de todos esos barrancos que si uno lo conoce espantan aún hoy. Él queda aparentemente moribundo y ahí se reúnen gente del ejército y civiles y dicen, bueno, lo que vamos a... Por eso el Pacto del Barranco. ¿Quién lo sucede? Podría ser el presidente del Congreso, sería lo legal, pero ahí ya piensan en Arana. Eso es en el año 46, pero hay en el 49 mismo el intento de Arévalo de reunir a Arbenz y Arana para ver, y lo que propone Arévalo es que
no muy democrático es esto tampoco. 6 años para Arana y 6 años después para Arbenz, porque Arana es mayor, tiene más jerarquía militar, etc. Arbenz al final lo rechaza por presión de los partidos y poco después, en un incidente que sería largo explicar, asesinan a Arana. Fuerzas, bueno, hay muchos que acusan directamente a Arbenz de haberlo hecho, otros a Arévalo. No se sabe bien. Un dato que leí en preparación a esta plática es que no existió una investigación de parte del Estado. O sea, oficialmente eso no se investigó, no se metió, como dicen, bajo la alfombra para que no... Se metió bajo la alfombra. Incluso Arévalo esa misma noche da unas declaraciones increíbles que yo transcribo directamente en mi libro, diciendo que no se sabe qué ha pasado, que aparentemente un grupo de bandidos ha secuestrado a Arana, cuando ya lo tiene ahí a Arbenz. Yo tengo la opinión que no respalda mucha gente. La gente quiere ver una cabeza visible. Yo tengo la opinión de que quizá Arbenz no es el que orquestó ese asesinato, pero sí la gente que lo apoya a Arbenz, como el ministro de Gobernación, es decir, es de ese ambiente. Y recordemos un poco lo que estábamos hablando anteriormente, el contexto internacional, porque ya 46, ahí estaba más caliente la Guerra Fría, ahí estamos en la Guerra Fría. Claro, a partir del 46, la polarización que va apareciendo en Guatemala es en gran parte reflejo de la Guerra Fría, de la polarización entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y ahí, doctor, yo a veces me hago una reflexión, y es, cuando yo leo estos segmentos, partes de la historia, lo que encuentro es que pareciera que Guatemala importa problemas de afuera, ¿verdad? Pero el conflicto, la Guerra Fría realmente es un problema de Estados Unidos, de la Unión Soviética, y la hacemos como nuestra, como parte de nuestra agenda política, ideológica. Lo mismo va a suceder con la guerrilla y la Revolución Cubana. Sí. Y no quiero explicar nada, pero creo que está sucediendo hoy también. Uh-huh. No tengo pruebas, no me dedico a investigar así el presente, pero aparentemente también hay un mundo que está multipolarizado, agresivo, y Guatemala ha entrado en eso. Lamentablemente en ese sentido, porque somos un país pequeño, uh-huh, que no tiene ni fuerzas armadas, ni tecnología, ni nada especial con lo que, digamos, apartarse de eso. Aunque en el mundo actual es casi imposible apartarse de esto. Cualquier persona en Hong Kong puede ver esta entrevista sin gastar ni un yuan. Sí, y yo creo, bueno, entonces, regresando tal vez la pregunta es, ¿usted creería que también en ese momento Guatemala y estos actores políticos de los cuales estamos hablando, Arana, Arbenz, digamos como que de alguna forma también adoptan posiciones que al final son extranjeras, o sea, vienen de afuera? Es que fíjate, Arévalo es un hombre que sigue la política de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que a mi juicio es una política que en Europa se llamaría socialdemócrata. Uh-huh. Más o menos eso es Arévalo. Arbenz al final va a resultar una herramienta política de los comunistas. Arana va a representar a los anticomunistas, que como son son un gran espectro ahí de gente socialista moderada hasta ultraconservadores, desde estudiantes hasta finqueros. Arana representa todo eso. Pero después de su muerte, Arbenz gana las elecciones, yo diría bastante poco limpias, porque el principal candidato, hay 2 candidatos que están presos, y el principal candidato de oposición, que es Idigo Fuentes, está escondido.
y se exilia y se va a la embajada de El Salvador a exiliarse. O sea, no es la cosa... Y yo creo que tal vez por eso... no es tan primaveral, diría sí, yo. pero tal vez ahí a la par del título del episodio le ponemos un asterisco, porque es explicar... y justo esa pregunta conversábamos hace poco con alguien y es... Porque cuando escuchas la palabra primavera Bueno, te mira, imaginas algo tal vez distinto, pero si tienes a casi todos, a un candidato puntero asesinado, a otro candidato puntero en la cárcel, otro en el exilio, ok. yo por eso tengo un capítulo en mi libro Guatemala, la historia silenciada, que se llama El otoño de la democracia. Ok. Porque hay una primavera muy corta, como son las 2 primaveras. años, 1 año. Exacto. Sí, mucho, 1 año tal Sí, vez. mucho, desde octubre, desde julio a septiembre del 44, desde octubre hasta, no sé, 1 año, 2 años, esa es la primavera. Y luego empieza ya el otoño lentamente, no hay un verano. Pero sí, entonces Arbenz sube al poder y ya pudiéramos decir que las discrepancias se agudizan y se terminan convirtiendo en un enfrentamiento armado, que al final va a terminar con la renuncia de Arbenz. Y fíjate, hay una cosa paradójica, que a mí me encanta resaltarlo. Arbenz va a hacer lo mismo que Ubico, que es que cuando él renuncia se lo va a dejar a un amigo, al jefe de la Fuerza Armada, Coronel Díaz, porque él tendría que haberlo planteado ante la Asamblea. Ante el Congreso, sí. Sí, el Congreso ya, pero no, él se va, y él cree que no va a pasar nada, se va a su casa, pero esa noche se da cuenta que todo el mundo se está derrumbando, que hay una nueva junta militar, que, bueno, hay una serie... Bastantes similitudes con Ubico Hay bastantes similitudes con Ubico. en esa etapa. Sí, sí, sí. Doctor, yo creo que ha sido un gusto poder platicar de esto. Seguramente en las siguientes temporadas podemos hablar de más capítulos que siguen Con todo gusto, de esta historia, pero tal vez, ¿cuáles serían las principales reflexiones de esta etapa de la historia del otoño de la primavera? ¿Cuáles serían algunas reflexiones o mira, puntos a resaltar? La primera reflexión es que, yo tengo varias ideas ahí, pero un poco que se proyectan después. La primera visión es que el pueblo de Guatemala sí quiere la democracia. Democracia entendida como alternabilidad, como gobiernos electos limpiamente. Otra reflexión es que aquí, después de Ubico, se acabaron los caudillos. Fíjate, Arévalo entrega limpiamente el poder a Arbenz, aunque las elecciones no fueran muy limpias. Pero Arévalo no puede retornar, ni hay un movimiento grande. Él podría haber ganado las elecciones más adelante, pero no lo dejan participar y hay un golpe de Estado. Pero la gente no quiere ni seguir el golpe de Estado, ni que vuelva Arbenz. Y después, en todo el periodo que sigue, no hay un solo gobernante que se haya perpetuado en el poder en Guatemala. Esa es una reflexión interesante que yo creo que es algo muy positivo. Quizá no sea del todo democrático, porque a veces hay golpe de Estado, en fin. Pero... Y al final yo creo que también queda la duda existencial, si le podemos llamar, de si la democracia es un switch que se enciende y se apaga o tiene su escala de grises, de... La democracia tiene sus límites, tiene que tener límites como todo. No podemos ser demócratas en todo sentido. En un campeonato de ajedrez no hay democracia. Yo pienso que en una universidad hay una jerarquía de talentos lo que hay que llamamos respetar. República y esas normas, esa jerarquía, esa constitución. Exactamente. Entonces, una democracia que es la dictadura o la tiranía de la mayoría,
Bueno, es democracia solo de nombre. Lo que uno puede ser demócrata en solo un sentido, que me parece a mí importante, que es la soberanía popular, que es lo que se va imponiendo en Europa en el siglo XIX. Es decir, ya no el rey no es el soberano, el emperador no, es el pueblo. Pero el problema es que una vez que dice que es el pueblo, ahí se abren mil problemas. ¿Cómo hacemos para que ese pueblo se manifieste? ¿Cómo logramos que un manipulador, un demagogo tipo Chávez, por ejemplo, en Venezuela, no se apropie de la democracia? Incluso el famoso Hitler no llegó por un golpe de Estado. Sí, llegó democráticamente. Por una mayoría parlamentaria, sí. Exactamente. Entonces, la democracia hay que tomarla con sus límites. No puede sobreponerse la democracia a las libertades y los derechos humanos básicos. Ese sería un mensaje para cerrar. Perfecto. Este podcast. Muchas gracias, doctor. Un gran gracias. gusto y seguramente en las próximas temporadas vamos a estar hablando de más episodios o capítulos de la historia de Guatemala. Yo creo que es muy importante para nosotros que conozcamos nuestra historia y también para el mundo contar nuestra historia, contar realmente qué es lo que pasó y de alguna forma cómo nos ha ido forjando como sociedad. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Civitas. Creemos en el impacto de la comunidad, sé parte de ella. Comenta qué te pareció interesante, qué quieres que dialoguemos y conversemos en los siguientes episodios y deja un review en la plataforma de podcast favorita. Y comparte este episodio con alguien que quieras invitar a formar parte de Civitas.